Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde la pasión por el drama, el romance y las intrigas otomanas nunca se detiene. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy. Serífilos de mi corazón, listos para un festín de emociones turcas. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos encantan: el drama. Pero no cualquier drama, sino el drama de las traiciones, las revelaciones impactantes y, por supuesto, las historias de amor que nos tienen al borde del asiento. Vamos a centrarnos en dos nombres que resuenan en el mundo de las series turcas, Kerem y Hande, y en cómo sus caminos, ya sean reales o ficticios, se ven salpicados por giros inesperados y revelaciones que nos dejan con la boca abierta. Prepárense porque hoy vamos a destapar secretos que cambiarán la forma en que ven algunas de sus series favoritas. Y agarren sus pañuelos, porque este viaje emocional será intenso. Antes de que nos sumerjamos en el mar de chismes y revelaciones, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de no perderse ni un solo vídeo sobre el fascinante mundo de las series turcas. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Imaginen perderse la próxima gran revelación. Sería una tragedia turca. Y ahora sí vamos a darle drama a este día. Que suenen los tambores del drama. Empecemos con algo que todos conocemos y amamos: la química innegable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, catapultada al estrellato por la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocimos en muchos lugares. Esta comedia romántica, que mezclaba trabajo, amor y un contrato bastante peculiar, se convirtió en un fenómeno global. ¿Quién no suspiró con cada mirada, con cada toque, con cada escena cargada de tensión entre Eda y Serkan? Sen Kalkam nos presenta a Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, una joven florista con grandes sueños que se ven truncados cuando pierde su beca para estudiar arquitectura en el extranjero. Una verdadera cenicienta moderna. Su camino se cruza con Serkan Bolat, el frío y calculador arquitecto interpretado por Kerem Bürsin, quien es el responsable de que Eda pierda su beca. Nuestro galán con corazón de hielo. Para salvar la imagen pública de Serkan, ambos se ven obligados a fingir un compromiso, lo que, como podrán imaginar, termina desencadenando una historia de amor llena de altibajos, malentendidos y momentos únicos. El clásico odio al amor que tanto nos gusta. Ahora, ¿por qué menciono esta serie en un vídeo sobre traiciones y revelaciones? Bueno, aunque la trama principal se centra en el romance entre Eda y Serkan, a lo largo de la serie se van destapando secretos familiares, intrigas empresariales y, sí, algunas traiciones que ponen a prueba la relación de los protagonistas. Por ejemplo, la verdadera identidad de la madre de Eda y su vínculo con la familia Bolat es un secreto que sale a la luz más adelante, causando fricciones y cuestionando todo lo que creían saber. Un giro de guión que nos dejó a todos boquiabiertos. Pero más allá de la serie, la relación entre Hande y Kerem trascendió la pantalla. Su química era tan palpable que pronto se convirtió en un romance real, llenando las revistas y los programas de televisión con noticias sobre su amor. La fantasía hecha realidad. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin, y su separación causó tanto revuelo como su relación. Aquí es donde entra en juego la traición que mencionamos en el título, no necesariamente una traición amorosa directa, sino una traición a las expectativas de los fans, a la ilusión de un amor eterno que se había construido alrededor de su relación. El bomba al que hago referencia es el impacto mediático que tuvo su ruptura y las especulaciones que surgieron al respecto. Un golpe al corazón para los almohadilla anchors shippers. Analicemos un poco más este punto. Cuando una pareja de la pantalla se convierte en pareja en la vida real, se crea una conexión muy fuerte con el público. Los fans invierten emocionalmente en la relación, imaginando un futuro juntos, proyectando sus propios sueños y esperanzas. Cuando esa relación termina, se siente como una pérdida personal para muchos. Las redes sociales se inundan de mensajes de tristeza, desilusión e incluso enfado. Se busca una explicación, una razón para entender por qué el cuento de hadas no tuvo un final feliz. El drama se traslada de la pantalla a la vida real. En el caso de Hande y Kerem, la presión mediática fue enorme. Cada movimiento, cada gesto era analizado al milímetro. Se especulaba sobre posibles infidelidades, diferencias irreconciliables, o simplemente, la imposibilidad de mantener una relación bajo tanta presión. Lo cierto es que la verdad solo la conocen ellos, y probablemente nunca la sepamos del todo.
Pero lo que sí es evidente es que su ruptura dejó una huella profunda en el corazón de sus fans. Una herida que tardará en cicatrizar. Ahora vamos a pasar a otra serie donde el tema de la traición es central y que, de alguna manera, refleja algunos de los dilemas que enfrentan los personajes públicos como Hande y Kerem, Sadakat Sith, o Infiel como se la conoce en España y otros países. Prepárense para el drama en su máxima expresión. Esta serie es un remake de la serie británica Dr. Foster, y la adaptación turca logró superar a la original en términos de pasión y drama. Los turcos saben cómo hacer drama, y vaya que lo hacen bien. Sadakat Sith nos cuenta la historia de Asia, interpretada por Cansu Dere, una exitosa doctora cuya vida perfecta se derrumba cuando descubre que su esposo, Volkan, interpretado por Kenneth Indoruk, la ha estado engañando durante 2 años con una joven llamada Derin, interpretada por Melis Sezen. Un clásico triángulo amoroso con un giro oscuro. Lo que hace que esta traición sea aún más dolorosa es que Derin es hija de una pareja de amigos cercanos de Asia y Volkan. La puñalada por la espalda en su máxima expresión. La serie se centra en la venganza de Asia, quien, en lugar de simplemente alejarse, decide desmantelar la vida de Volkan, tanto personal como profesionalmente. Una venganza que se sirve en plato frío. Su venganza es fría, calculada y a veces bastante cruel, pero entendible dada la magnitud de la traición que ha sufrido. Sadakat Sith es un thriller psicológico que explora los límites del amor, la confianza y la venganza, y nos hace reflexionar sobre hasta dónde estamos dispuestos a llegar para proteger lo que es nuestro. Una serie que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre las relaciones. En esta serie, la traición es el motor principal de la trama. No solo la traición amorosa de Volkan, sino también las traiciones de amigos y familiares que o bien sabían del engaño y lo ocultaron, o bien se aprovechan de la situación para su propio beneficio. Una red de mentiras y engaños que te atrapa desde el primer episodio. Es un claro ejemplo de cómo una mentira puede desencadenar una serie de eventos que destruyen vidas y relaciones. Una advertencia sobre el poder destructivo de la infidelidad. Ahora, si volvemos al mundo de Hande y Kerem, podemos ver que aunque su situación no es tan dramática como la de Asia en Sadakat Sith, sí hay un elemento de decepción y traición a las expectativas del público. La vida real no es una serie de televisión. Los fans, que habían invertido emocionalmente en su relación, se sintieron traicionados cuando ésta llegó a su fin. Y aunque no hay culpables directos ni villanos en esta historia, sí hay una lección sobre la fragilidad de las relaciones y la importancia de no idealizar la vida de los famosos. Un recordatorio de que son personas como nosotros, con sus propias luchas y desafíos. Otra serie que quiero mencionar, aunque brevemente y que también explora el tema de la traición, es Fi. Una serie que te dejará pensando por días. Esta serie, protagonizada por Serine Sarkaya, Mehmet Günsur y Ozan Güven, es un drama psicológico que nos sumerge en un mundo de obsesiones, ambiciones y relaciones complejas. Prepárense para un viaje oscuro y perturbador. Fi cuenta la historia de Kam Mañay, un famoso psiquiatra que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. Para acercarse a ella, Kam manipula a todos a su alrededor, incluyendo a su novia y a otras personas cercanas a Duru. La serie explora los límites de la moralidad y la ética, y nos muestra cómo la obsesión puede llevar a la traición y a la destrucción. Una mirada a la psique humana y sus rincones más oscuros. En Fi, la traición no es solo un acto, sino un modus operandi. Kam Mañay traiciona la confianza de sus pacientes, la lealtad de sus amigos y el amor de su pareja en su búsqueda obsesiva por conquistar a Duru. Es una serie intensa y perturbadora que nos hace cuestionar la naturaleza humana y la capacidad de las personas para hacer daño en nombre del amor o la ambición. Una serie que te hará replantearte tus propios valores y creencias. Estas son solo algunas de las muchas series turcas que exploran el tema de la traición en sus diversas formas. Ya sea la traición amorosa, la traición familiar o la traición a la confianza, estas series nos muestran las consecuencias devastadoras de la deslealtad y nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la honestidad y la integridad en nuestras relaciones. Un espejo de nuestras propias vidas y decisiones. Volviendo a Hande y Kerem, su historia nos recuerda que la vida no siempre es un cuento de hadas y que incluso las relaciones más aparentemente perfectas pueden llegar a su fin. La traición, en este caso, sería la de las expectativas del público y la ilusión de un amor eterno. Pero al final del día, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, demostrando que incluso después de una ruptura pública, es posible reconstruirse y encontrar la felicidad.
Un ejemplo de resiliencia y superación. En resumen, en este vídeo hemos explorado el tema de la traición en las series turcas, utilizando como ejemplos Senkalkam, Sadakatsiz y Fi. Hemos visto cómo la traición puede tomar muchas formas y cómo puede afectar profundamente la vida de los personajes. También hemos reflexionado sobre la relación entre Hande y Kerem y cómo su separación, aunque no sea una traición en el sentido tradicional, sí representa una decepción para muchos de sus fans. Un viaje emocional a través del mundo del drama turco. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta exploración del drama, la traición y las series turcas. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí. Me encantaría saber qué opinan sobre las series que hemos mencionado y si tienen alguna otra recomendación sobre series turcas que exploren el tema de la traición. Compartan sus opiniones y recomendaciones en la sección de comentarios. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. No se pierdan el próximo gran drama turco. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, seriefilos. Que el drama turco los acompañe.